Bien, vamos a hablar de lo fundamental de la obediencia, o sea, la importancia de la obediencia. ¿Ustedes creen que es importante la obediencia? ¿Qué dicen? ¿No? ¿Y por qué es importante obedecer a Dios? Hay más de 1000 versículos en la Biblia que habla acerca de lo que es la obediencia a Dios. ¿Usted cree que es importante eso para Dios? Vaya que sí, ¿no? Es muy importante la obediencia y por eso, bueno, vamos a hablar en esta tarde de lo importante que es la obediencia. Y la obediencia, déjeme decirle que no es un don, o sea, la obediencia es una virtud que vamos aprendiendo día a día. Día a día vamos aprendiendo a obedecer a Dios, a amar a Dios, a serle fiel al Señor. Es un día a día, es constante que vamos aprendiendo la obediencia. De hecho, la Biblia dice que Jesús aprendió obediencia, ¿no? Y bueno, vamos a ver. Pero hay un denominador común en todos los seres humanos y es la desobediencia. Esa es la raíz de todo el problema. Somos tendientes a desobedecer antes que obedecer. Somos más tendientes a desobedecer. Y la Biblia nos enseña cómo debemos nosotros obedecer a Dios. La Biblia es nuestro manual de instrucciones donde nosotros nos podemos regir y donde hay enseñanzas de cómo los hijos se tienen que sujetar a los padres, de cómo los padres tienen que sujetarse a las autoridades establecidas. Y vemos que Dios nos enseña en su palabra cómo es la obediencia y cómo nosotros debemos regirnos por lo que Dios establece y dice en su palabra. Es un manual de instrucciones que nos enseñan que Dios es la máxima autoridad y que nuestra obediencia, hermanos, tiene que ser no una obediencia a medias, sino una obediencia total, completa, no parcial, no, o sea, a medias, sino una obediencia total, una obediencia de corazón. Enseña cómo los hijos deben obedecer a los padres, el sometimiento a las autoridades en el hogar. Y bueno, la obediencia es sumamente importante y fundamental, por eso es lo fundamental, el título de la obediencia. Es importante la obediencia en nuestras vidas, porque nos enseña qué Dios quiere de nosotros y quiere que aprendamos a obedecerlo. Cuando nosotros aprendemos a obedecerlo, empezamos a conocerlo más, a amarlo más, a entender sus propósitos y a serle fiel y a servirle con todo nuestro corazón. Por eso el primer mandamiento dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y de eso se trata la obediencia, de servirle a Dios. Conocer la voluntad de Dios es obedecer a Dios sin cuestionarlo. Sin cuestionarlo. Porque, ¿saben qué? Cuando nosotros obedecemos a Dios, es lo que a Él le complace, lo que Él espera de nosotros. Es lo que Él se deleita, dice la Biblia, cuando le obedecemos. Y cuando le damos todo nuestro corazón, Señor, yo te quiero obedecer, no entiendo por qué estoy pasando por esto, pero yo te creo, Señor. Si vos me decís, si vos lo vas a hacer, Señor, yo te creo. Yo ahí voy. De eso se trata la obediencia. Y transitar el camino angosto de la obediencia, déjenme decirle que a veces no es fácil, pero lo que Dios espera de cada uno de nosotros es obediencia. Y que seamos dóciles. Y ¿saben qué? Una de las evidencias más claras en nuestras vidas de que somos hijos de Dios es porque le obedecemos. O sea, Jesús dijo, por sus frutos lo conoceréis. O sea que cuando obedecemos a Dios, nuestra obediencia a Dios, o sea, se ve, se refleja, es visible. Cuando obedecemos a Dios es una característica de un hijo de Dios, es un distintivo en el cristiano, en el hijo de Dios, cuando le obedecemos, ¿no? El que me ama, dijo Jesús, guardará mi palabra, guardará mis mandamientos. Eso lo dijo Jesús. Y bien, vamos a ver en el Antiguo Testamento, vamos a la Biblia, el primer libro de Samuel.
capítulo 15, versículo 22. Si lo tienen, me dicen amén. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, este versículo, ¿sí? Dice lo siguiente, la palabra de Dios dice así: pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿O que obedezcan a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Notamos ahí qué es lo que le complace al Señor, en qué se deleita el Señor. Y notamos este caso en la Biblia, que Dios da una orden a Saúl que arrase con todo el pueblo de Amalec, pero Saúl desobedece la voz del Señor, no obedece al Señor, y viene el profeta Samuel y le dice: ¿en qué se complace el Señor? ¿En sacrificio o en que se le obedezca? Y la palabra obediencia en el hebreo significa shamá, y significa prestar atención, significa oír inteligentemente, prestar atención, oír inteligentemente. Y vemos en los judíos les enseñan a sus hijos el Shema, o sea, oyes Israel, el Señor uno es, y les enseñan eso. Es prestar atención, es oír con inteligencia. Y en el Nuevo Testamento la palabra obedecer significa estar persuadido para obedecer. Entonces, ¿en qué Dios se complace? Por ejemplo, hay ritos que dicen: no, yo en Semana Santa no como carne. Ritos, ritualismo, religiosidad, ¿no? Algunos dicen: no, en Semana Santa yo no voy a comer carne, y eso es algo externo. Dios se complace y se deleita en que hagamos su voluntad y le obedezcamos, en que seamos dóciles y sensibles a su voz. Eso es lo que demanda el Señor de cada uno de nosotros. Pero los problemas del ser humano, el común denominador, es que somos tendientes a la desobediencia. Y la desobediencia es la violación a las leyes de Dios. Eso es desobediencia. Yo hago lo que yo quiero. Es violación a las leyes de Dios. Eso es desobediencia. Desobediencia es desprecio a lo que Dios dice en su palabra. Es desobediencia. Ejercer nuestra propia voluntad. Y eso nos hace ser rebeldes. O sea, hoy vemos en esta sociedad que no quieren saber nada con Dios. Excluyen a Dios de su vida. ¿Por qué? Porque son gente sin ley. Quieren hacer su propia voluntad. Gente sin ley. Quieren ejercer su propia voluntad. La desobediencia hace que nuestra relación incluso con Dios se enfríe. Y así obviamente con nuestro prójimo. Eso es lo que hace un acto de desobediencia en nuestros corazones. Que nuestra relación con Dios se enfríe. Por eso Jesús dijo, ¿no?, que el amor de muchos se va a enfriar y que la maldad iba a ir en aumento. Eso lo dijo Jesús. El amor de muchos se va a enfriar. Y notamos que al finalizar el libro de los jueces, cuando termina el libro de los jueces, dice que cada uno hacía lo que bien le parecía y no había rey en Israel. Gente sin ley, gente que quieren hacer lo que se le da la gana. Pero Dios establece parámetros para cada uno de nosotros y aquellos que queremos obedecer a Dios, y es su palabra. La palabra de Dios es perfecta para nosotros, para ser instruidos, para entender y comprender el propósito y la voluntad de Dios para nuestras vidas. La palabra de Dios va a direccionarnos. Por eso el salmista dice que lumbrera a mi camino es tu palabra. Nos va a direccionar. Va a saber que podamos tomar buenas decisiones en nuestras vidas y en todos los ámbitos donde nos regimos. Pero cuando obedecemos a Dios de todo corazón
y amamos su palabra. El salmista dice, he guardado tus dichos para no pecar contra ti, Señor. He guardado tu palabra para no pecar contra ti, Señor. He obedecido, sea tu palabra, para no pecar contra ti, Señor. O sea, la importancia de la obediencia es guardar y ser obediente a lo que Dios establece en su palabra, a lo que Dios dice. Son personas que no quieren obedecer, por ejemplo, personas que niegan la existencia de Dios, porque es más fácil negar la existencia de Dios, hermano, porque al no haber Dios, no hay ley, y todo es permitido, hermanos, todo se puede hacer. Entonces, son gente sin ley y queriendo ejecutar su propia voluntad. Y Pablo va a aconsejar a Timoteo y le va a decir esto en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versos 2 al 5. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 2 al 5. Dice lo siguiente la Escritura, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, dice, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, dice, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice. A esos que están así, ven estas características, evita, dice. O sea, lo tenés en contacto de WhatsApp, como dijo el pastor Bentancur, bloquealo, evita. ¿No? Aquellos que tienen estas características. El texto inicial que leíamos en el primer libro de Samuel nos habla que Dios no estaba anulando los sacrificios, Dios no se estaba contradiciendo, su palabra nunca se contradice, Dios no estaba anulando los sacrificios, sí, porque los sacrificios eran sombra de lo que había de venir, no lo estaba anulando, pero los sacrificios no quitaban el pecado. Y Dios mandaba que se realizaran sacrificios, no lo estaba anulando. Lo que el Señor reclamaba era la motivación del corazón de Saúl, porque ofrecía un sacrificio pero con un corazón desobediente. Ofrecía a Dios algo pero con un corazón desobediente, totalmente desobediente, porque Dios le había dado una orden y él hizo totalmente lo que él quiso. Y eso se transformó en un ritual totalmente vacío, en un ritualismo. El Señor le había dado una orden y es que no dejara nada. Por ejemplo, si le ofrecemos a Dios una alabanza o una ofrenda, una adoración a Dios, venimos domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, pero no obedecemos a Dios, estamos en la misma condición de Saúl, desobedeciendo al Señor. Es un ritual. Llegar y venir, como decía el hermano Marcos al iniciar, que estés acá en la iglesia no quiere decir lo que importa y lo que Dios ve, tu corazón, si realmente le obedece o no le obedece. Eso es lo que mira el Señor, tu corazón. Porque si no es un ritual, porque Saúl estaba ofreciendo el sacrificio ahí, y ahí viene el profeta y le dice, ¿en qué se complace el Señor? ¿En los sacrificios? Aunque se le obedezca. Y déjenme decirle que este texto de la Biblia, cuando era joven y venía a la iglesia y tenía una doble vida, venía y después me iba y seguía haciendo mi vida, fue este texto que me confrontó a mi corazón, que realmente me quebrantó cuando se expuso la palabra de Dios y ahí sentado en una silla el Señor hablando a mi corazón con este texto, que realmente no podía estar jugando con el Señor. Me pasó, entré, se dio esa reunión de jóvenes, un pastor compartió esta palabra y totalmente quebrantó mi corazón. Porque venía
y realmente después afuera lo desobedecía. Y realmente fue el trato de Dios para con mi vida y realmente lo acepté y dije, Señor, yo te quiero obedecer, quiero empezar a cambiar. Y ahí fuimos, empezando a cambiar y bueno, el Señor fue trabajando obviamente, ¿no? Cuando uno quiere obedecer y dice, Señor, acá estoy y se rinde, el Señor empieza a hacer la obra, ¿no? Pero cuando nosotros nos mantenemos en orgullo, en altivez, el Señor te deja ahí. Pero bueno, el Señor fue trabajando y sigue trabajando. Porque el que empezó la buena obra dice que hasta el día de Jesucristo la perfeccionará. Amén. Y bueno, podemos ofrecer alabanza, adoración, pero estar con un corazón desobediente. Y la obediencia, hermano, es todo lo contrario, porque implica obedecer a Dios y a sus mandamientos. Y eso es lo que a Él le agrada y lo que le complace. Y es la única manera de agradar a Dios. ¿Quiere agradar a Dios? Obedézcalo. Obedézcalo. Bien, la única manera es obedecerlo. Porque al obedecer a Dios, hermanos, al obedecer nosotros a Dios con todo nuestro corazón, ¿saben quiénes son los beneficiados? Nosotros. Cuando obedecemos a Dios, los beneficiados somos nosotros, hermano. Pero cuando le desobedecemos, también los afectados somos nosotros. Déjeme decirle lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versos 3 y 14. ¿Lo tienen? Dice lo siguiente la palabra de Dios. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, temprana y la tardía. Recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Esto Dios le decía a la nación de Israel. Un pueblo rebelde, un pueblo totalmente obstinado. Su retribución iba a ser su obediencia. Iban a poder levantar esa cosecha si obedecían. Ahí se iba a ver si obedecían o no a Dios. Entonces Dios le dice, yo daré la lluvia a vuestra tierra, la temprana y la tardía, y recogerás su grano, tu vino y tu aceite. Pero la desobediencia iba a hacer que sus campos estén secos, estén improductivos. Y así, trayéndolo a nuestros días, así nos pasa a veces cuando no obedecemos a Dios. Nos secamos, decimos, ¿qué nos pasa? Que estamos así, frío, seco. Y todo empezó por algo, hermano, por desobedecer a Dios. La retribución que ellos iban a tener si lo obedecían, que ellos iban a levantar la cosecha. Y al desobedecerlo, sus campos iban a estar secos e improductivos. Y en la vida del cristiano, hermanos, cuando nosotros desobedecemos a Dios, nos sentimos de esa manera. ¿Qué sucede? Vengo domingo tras domingo, hago esto, hago lo otro, y eso se transforma en un activismo, en un perfeccionismo, en hacer las cosas por hacer. Pero es un ritual totalmente algo vacío, que no tiene sentido. Donde cantamos por cantar, levantamos nuestras manos por cantar, donde oramos por orar y levantar nuestras manos porque otro lo hace. Déjeme decirle que eso es un ritual y no tiene ningún efecto. Lo que va a ser trascendente es la obediencia. Es la obediencia a la palabra de Dios. Dice que dos estaban orando, el fariseo y el publicano. Los dos oraban. Uno decía, Señor, te doy gracias porque yo no soy como este, como aquello. Señor, yo ayuno, hacía cosas, ayuno, hago esto, lo otro, doy mis diezmos, doy mis ofrendas. Y el publicano dice que se golpeaba el pecho y decía, hazte propicio de mí, que soy hombre pecador. Entonces vemos que dos oraban, pero uno era totalmente religioso, totalmente ritualista, ayunaba, oraba, pero no obedecía a Dios. No obedecía a Dios. Entonces eso se transforma en un ritual. No lo obedecía. Y por eso es
importante hacer hincapié en esta tarde en lo que es la obediencia al Señor. Lo que el Señor demanda de nosotros es una obediencia plena y total, con total confianza. A mí me asombra el profeta Jeremías, que el Señor le decía, hace esto, y él sin cuestionar a Dios iba y lo hacía. Tenía que ir allá, iba, di esta palabra y lo obedecía. Me asombra ver el profeta Jeremías. Qué sumisión al Señor y qué obediente fue a un pueblo totalmente obstinado y le decían, no, el profeta llorón, ¿no? Pero veo la vida de Jeremías y digo, wow, me asombra. ¿Y qué hubiese sido? ¿Se imaginan si Noé no hubiese obedecido a Dios? ¿Qué hubiese pasado si Noé no hubiese obedecido a Dios? Dios le dio una orden, dice Génesis, que él obedeció todo al pie de la letra. Obedeció todo. ¿Qué hubiese pasado si Noé no hubiese obedecido a Dios? No entraría en la galería de los héroes de la fe, como dice Hebreos 11:7, acompáñeme. No estaría Noé en los héroes de la fe y obviamente su familia no sería salvada. Él obedeció al Señor. Y miren lo que dice Hebreos 11:7. ¿Lo tiene? Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fue hecho heredero, hermanos. No entraría en esta lista que hoy estamos viendo si él no hubiese obedecido a Dios. Él hizo la voluntad de Dios. Él escuchó la voz de Dios. Fue sumiso, obediente, sin cuestionar, sin ponerle condiciones a Dios. Yo lo voy a hacer así. Él fue obediente, escuchó la voz de Dios y 120 años estuvo preparando esa arca. Personas se burlaban de él, seguramente. Pero él decidió obedecer a Dios sin cuestionarlo y sin ponerle excusa, como muchos hacen, le ponen excusa al Señor. Él rápidamente, dice Génesis 6:22, no lo busque, yo se lo leo, dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hizo todo al pie de la letra, conforme a todo lo que Dios le mandó. Y Dios quiere, como le decía hace un instante, una obediencia total, no parcial. O sea, y esto lo vi en una ocasión. Me tocó ir a predicar en el Hospital Posada por primera vez. Estábamos en las camas de los hospitales y cuando íbamos al piso, llegábamos al último piso del Hospital Posada con un hermano, fuimos a la cama, nos acercamos y esta persona tenía cáncer y le hablamos del Señor. Y al hablarle del Señor, él rápidamente estaba lejos de Dios y se quería reconciliar con el Señor. Pero rápidamente obedeció al Señor. En ese mismo instante que oramos por él se reconcilió con Dios. Pero a la misma vez, me sorprendió porque era mi primera vez en un hospital, a la misma vez se reconcilió con su esposa que también estaba peleado ahí y la estaba cuidando encima. A la semana volvemos al Hospital Posada y ya había partido con el Señor. Íbamos viernes tras viernes, recuerdo esos servicios que hacíamos en el Hospital Posada, pero a la semana partió con el Señor. ¿Por qué? Por obediencia al Señor. No se quedó en su orgullo y restauró su relación con Dios y con su esposa. Me recuerdo también, en una ocasión, ese día estaba de Franco. Llega a nuestra casa, traen la mamá de Sandra, le decían Pocha. Y devota del Gaucho Gil, tenía su casita del Gaucho, sus pulseras, todo. Y ella también le diagnosticaron cáncer de páncreas. Y viene a casa y estábamos con mi esposa.
y dice, yo quiero recibir al Señor, dice, yo quiero recibir ese Dios que ustedes tienen. Y a mí me sorprendió, ¿no?, que haya venido a casa así. Y en el instante que le hablamos del Señor y que lo recibió, ¿saben qué hizo? Yo lo vi con mis propios ojos, tiró todo lo que tenía, se sacó todo. Le dijo, llamó a los hijos, le dijo, saquen todo de casa, tiren todo eso. Obedeció al Señor así, rápidamente. Y luego parte con el Señor. Pero ¿saben qué? A través de eso, sus hijos aceptan al Señor. Y hoy en día sirven aquí en la iglesia. Miren qué importante y cómo trasciende lo que es la obediencia al Señor, la obediencia al Evangelio, la obediencia a la palabra de Dios. Pero cuando nosotros desobedecemos a Dios, tenemos también nuestras consecuencias, hermanos. Necesitamos rápidamente, hermanos, obedecer a Dios y aprender día tras día, en fidelidad, a obedecer al Señor. Como hijos de Dios, cada uno de nosotros está llamado a obedecer y a aprender a obedecer. Miren lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 5, versos 8 y 9. Dice lo siguiente: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vino a ser autor de eterna salvación ¿para quiénes? Para todos que le obedecen. Ahí dice bien claro la Biblia. Aunque esa obediencia de Jesús lo llevó al sufrimiento, lo llevó a la cruz, dice la carta a los Filipenses que Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que tomó forma de siervo. Hermanos, Él se compadece de nosotros. Él experimentó lo que nosotros experimentamos, experimentó el dolor. Él sabe, dice también la carta a los Hebreos, que tenemos un sumo sacerdote en los cielos que se compadece de cada uno de nosotros, que podemos ir y presentar nuestras debilidades, que Él se compadece de nosotros. Jesús tomó forma de hombre y se hizo obediente. Y nosotros tenemos que aprender a ser obedientes al Señor, como Él nos enseña, andar como Él anduvo. Él se compadece de cada uno de nosotros. Él experimentó el cansancio, el hambre. Él lloró ante la tumba de Lázaro, porque sabe qué difícil, cómo nos cuesta, pero Él se dispone a ayudarnos. Él se dispone a ayudarnos a cada uno de nosotros, aquellos que queremos obedecer a Dios. Él se dispone a ayudar a mi persona y a tu persona, pero Él quiere obediencia. Otro ejemplo que podemos traer en esta tarde es ¿por qué Abraham fue llamado padre de multitudes? ¿Ustedes qué piensan? Dice que Abraham obedeció a Dios sin saber a dónde tenía que ir. Escuchó la voz de Dios y le dijo, Señor, yo te obedezco, sin saber ni siquiera a dónde tenía que ir. Sin cuestionar, como decía recién, a Dios, Él se dispuso, gracias, a obedecerlo. ¿Ustedes por qué piensan que se derribaron? Ayer hablaba con un joven. ¿Por qué se derribaron entonces los muros de Jericó? Le decía a este joven. ¿Por qué gritaron? ¿O porque obedecieron? Porque obedecieron. Porque obedecieron. ¿Por qué se abrió el Mar Rojo? Frente al pueblo y la nación de Israel venían persiguiéndolo. Porque obedecieron lo que Dios le decía. ¿Por qué se abrió el Jordán también? Porque los sacerdotes cumplieron todo lo que Josué le dijo al pie de la letra. Obedeció todo el pueblo al Señor. Se abrió el Jordán, cruzaron también. Por obediencia. Y la obediencia a Dios, hermanos, nos va a llevar a buenos caminos, hermanos. Incluso cuando obedecemos a Dios, vamos a tener desaprobación de algunos. Pero lo importante es obedecer a Dios. Y es lo que le pasó a Pedro y a Juan con el Sanedrín. Ellos estaban ahí y dice, ¿ustedes con qué autoridad hacen lo que están haciendo? Había sanado un cojo, habían hecho un milagro
y esto lo hacemos en el nombre de Jesús. No se atribuyeron la gloria, nada, pero ellos, dice, ¿qué es mejor? Dice, servir a Dios, o sea, obedecer a Dios o a los hombres. Ellos se pusieron ahí y empezaron, llenos del Espíritu Santo, a hablar y predicar la palabra, y se le vino todo el Sanedrín encima, hermano. Porque ellos habían pensado que ya lo habían crucificado a Jesús y hasta ahí había llegado todo, pero no. No, hermanos. Tremendo. Si usted quiere estudiar Hechos de los Apóstoles, lo invito a que lea lo que es, como la iglesia. O sea, le invito a leer el libro de Hechos de los Apóstoles. Y vamos a verlo en esta noche, vamos a ver un par de versículos. Los dejo de tarea esto, ¿sí? Hechos 4:18 en adelante. Hechos 4:18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos, dice, dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Más de 40 años ese hombre estaba tirado ahí en ese templo. Ellos le ofrecían a Dios un ritual, porque veían a ese cojo tirado ahí y le ofrecían sus migajas. Pero Pedro y Juan dice que puestos los ojos en él, le dijeron, no tenemos oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y ese cojo se levantó y entró al templo, dice, alabando a Dios, dando gloria a Dios. Entonces, obedecer a Dios te puede llevar a tener la desaprobación o desagradar a algunos, pero mejor es agradar a Dios. Y como les decía, se le vino el Sanedrín encima por esta sanidad, ahí en la puerta del templo de la Hermosa. Pero ahí vemos cómo ellos obedecieron al Señor. No se callaron y dijeron, esto lo hacemos en el nombre de Jesús. ¿Y saben lo que hicieron? No se atribuyeron la gloria a ellos. Esto es lo que estamos haciendo. No es porque yo sea Juan y Pedro. Lo hacemos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y debemos ver este libro de los Hechos. Lo invito a que pueda estudiar el libro de los Hechos, ¿sí? No rebajaron el mensaje del Evangelio. Estaban llenos del Espíritu Santo. Y estaban dispuestos a obedecer a Dios, siendo fieles y dejando sus vidas en las manos de Dios. Estaban dispuestos a serles fieles al Señor, a obedecer. Señor, nuestras vidas están en tus manos, te vamos a obedecer. Y ahí se proclamó el Evangelio, se proclamó y vemos la iglesia. Por eso es importante en esta tarde cada uno de nosotros decirle Señor y poder preguntarnos cada uno de nosotros, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿Qué es lo que quieres que yo haga, Señor? Pablo dijo, no he rehuido, dice, no he sido desobediente, no he sido rebelde al llamamiento celestial. De hacernos esta pregunta, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Y nuestra obediencia al Señor va a traer y va a trascender resultados en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestras generaciones. Cuando obedecemos y amamos a Dios, va a traer esos resultados, hermanos, de generación a generación. Pero cuando lo obedecemos, y eso es lo fundamental en esta tarde, la obediencia. Y obedecer a Dios implica, Señor, acá estoy, Señor. Como le decía esta pregunta, ¿qué querés? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Y te dispones a servir a Dios
y de ser sumiso a su voz y decirle, Señor, acá está mi vida, úsame, heme aquí, Señor. Acá estoy. Me dispongo a hacer tu voluntad, Señor. Señor, sé que tengo estos argumentos, pero los dejo a un lado, Señor, para que tú hagas, Señor, sigas trabajando en mi vida, así como el barro en las manos del alfarero. Señor, usa mi vida. Me dispongo a servirte, a serte obediente, a serte fiel. Y de eso se trata la obediencia. Pero también al profeta Ezequiel vemos que Dios le habla en el capítulo 33, verso 30. Capítulo 33, verso 30 dice lo siguiente. Yo se lo voy a leer en otra versión. Ezequiel, los israelitas también hablan de ti, dice. Hasta en las murallas de la ciudad y en las puertas de sus casas se los oye decir, vengan, vamos a oír el mensaje que Dios nos ha enviado por medio de Ezequiel. Versículo siguiente dice, y así lo hacen. Llegan, se sientan delante de ti y te prestan atención. Para ellos, dice, tú eres como un cantante de dulce voz, que sabe tocar bien su instrumento musical y que le cantan al amor. Le gusta mucho cómo hablas, pero le gusta más el dinero. Te oyen, pero no hacen lo que les dices. Eso estaba pasando en la nación de Israel. Te escuchan, vienen, pero no hacen lo que le decís. O sea, el profeta Ezequiel, ¿no? Vemos que el profeta Ezequiel venía de una casta sacerdotal, pero Dios lo llama a ser profeta, ¿no? Él lo llama a ser la voz de Dios en ese tiempo. Lo llamó a ser profeta y fue la voz de Dios. Él fue una atalaya para la nación de Israel. Él estuvo ahí dando la palabra de Dios. Pero ellos, dice, hablan muy lindo, pero no obedecían la voz de Dios. No obedecían la palabra de Dios. Te oyen, pero no hacen lo que les dice. Versículo 33 dice, muy pronto, dice, se cumplirá todo lo que he dicho. Cuando se cumpla, van a darse cuenta de que hubo entre ellos alguien que les hablaba de mi parte, alguien que los amonestaba, alguien que les hablaba. El profeta es el que habla de parte de Dios. El profeta Ezequiel era una atalaya, obedeció a la voz del Señor. Sin embargo, el pueblo era duro de cerviz. Escuchaba el mensaje, pero no obedecía. No obedecía lo que Dios hablaba por medio de Ezequiel. Por eso es la importancia, hermanos, como decía, ¿en qué se complace el Señor? ¿En sacrificios, en el holocausto o en que se le obedezcan? Por eso aplicar la palabra de Dios cuando la escuchamos. Como Jesús compara al hombre insensato con el prudente. Aquel que no escuchó, dice que le entró y le salió por acá, dice que no las hizo y fue grande su ruina. Pero aquel que escuchó, que las obedeció, que las aplicó a su vida, ¿no? Vinieron los vientos de la vida, los problemas de la vida, soplaron fuerte, pero estaba la roca, ¿no? Bien fundado. Y la roca representa a Cristo, hermano. Aplicar lo que el Señor nos habla día tras día, mensaje tras mensaje, aplicarlo a nuestra vida, Señor. En esto tengo que mejorar, quiero cambiar, ayúdame, Señor. Aplicarlo, llevarlo a nuestro diario vivir. Es importante obedecer para no amoldarnos a una generación que aborrece los caminos del Señor. Dejemos que nuestro corazón sea transformado y renovado por la palabra de Dios para no amoldarnos a este mundo, hermanos. No amoldarnos a este sistema. La Biblia dice sean transformados en su manera de pensar. Cambien su manera de pensar. Y conozcan la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Sean renovados. Y así, hermanos, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, un consejo que Dios establece en su palabra, Dios es el que nos ampara, hermanos.
Cuando nosotros decidimos obedecer, es Dios quien nos sustenta, quien nos está ahí al lado nuestro. Él prometió, dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Pero nosotros debemos obedecer al Señor, obedecerlo con todo nuestro corazón y no ponerle excusas al Señor, porque cuando le ponemos excusas no queremos obedecerlo, no queremos hacer su voluntad. Cuando ponemos excusas, argumentos que se levantan en nuestras mentes, es porque no queremos obedecerlo y no queremos hacer su voluntad. Pero cuando queremos obedecerlo y hacer su voluntad, nos disponemos, Señor, a cambiar. Señor, transfórmanos, Señor. Cambia, Señor, esto que hay en mi vida. Y Dios lo hace, hermano. Pero demanda de cada uno de nosotros que le obedezcamos y que le sirvamos con un corazón íntegro. Y bien, al ponerle excusas también es para no hacer su voluntad. Y eso resume en una sola palabra también. Cuando nosotros le ponemos excusa al Señor, se resume en una sola palabra que se llama desobediencia. Desobediencia. Debemos buscar obedecer a Dios. Y vamos a ver qué nos dice el Salmo 119, verso 9 al 11. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? O sea, pregunta ahí, ¿no? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, como les decía, el salmista aquí expresa que ha buscado a Dios y que no quiere desviarse de su palabra, que la quiere guardar, que la quiere obedecer, que la quiere ejecutar. Señor, no permitas, dice, Señor, no quiero. Y el Señor dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿No? Es una pregunta ahí. Con guardar, con obedecer su palabra. Guardar significa obedecer la palabra de Dios. Que no quiere desviarse de su palabra, que quiere obedecerlo y que quiere aplicar a su vida la palabra de Dios. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Y para ir concluyendo en esta noche, yo quiero preguntarte algo. ¿Qué importante es para ti? Y preguntarme y para mí también. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué tan importante es obedecer a Dios para ti y para mí? ¿Qué importante es obedecer a Dios? ¿Qué tan fundamental es obedecer a Dios? O sea, conocerlo más a Dios. Tiene que ver justamente con obedecerlo. Y eso, como les decía, hermano, eso va a trascender en nuestra vida. Es la evidencia más clara. Cuando obedecemos a Dios, es la evidencia más clara que lo amamos. Que lo amamos. Que amamos a Dios. Que amamos su palabra. Que guardamos su palabra. La evidencia de un hijo de Dios que ama a Dios es cuando le obedece. Y otra pregunta para ir finalizando. ¿Cómo deshonramos a Dios? ¿Cómo deshonramos a Dios? Y lo deshonramos, mi hermano, cuando no le obedecemos, cuando queremos hacer lo que nosotros queremos, cuando estamos en esas chiquilinadas en que me dijo, no me dijo, le desobedecemos en esas cosas. Pero cuando nos disponemos, Señor, haz tu voluntad en mí, ahí cambia la cosa. Bien. Deuteronomio 30, 14 al 20, y con esto finalizo. Dice así la palabra de Dios. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira que yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado.
y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirves, yo protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Versículo 20. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiendo a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que le habías de dar. Hermanos, acá hay un reclamo, dice. Escoge tú pues qué quieres, dice. Pero el Señor dice, yo te digo que escojas el obedecerme. Tienes que tomar una decisión. Pero el Señor te dice, yo te digo que escojas la bendición. Y que Jesús en una ocasión dijo, ¿no? Se le presentó una mujer y le dijo, bienaventurados los pechos que mamaste. Y Jesús le dijo, bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La obedecen. Jesús te está diciendo que la obediencia, hermano, es lo más relevante y espera de cada uno de nosotros que le obedezcamos, que le crezcamos y que le obedezcamos a lo que el Señor manda. Y la obediencia consiste en hacer la voluntad de Dios, y es lo que espera de cada uno de nosotros.